limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, y a quienes nos sentimos oprimidos por nuestra conciencia, levántanos siempre con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel estaba en el Sinaí, promulgó Dios este decálogo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, o sea, de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás ídolos ni representaciones de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. A los que me odian los castigo junto con sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Pero a los que me aman y guardan mis mandamientos, los trato con bondad por 1000 generaciones. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque el Señor no dejará impune al que pronuncie en falso su nombre. Acuérdate de consagrarme el día sábado. Durante 6 días trabajarás y te ocuparás de todos tus asuntos, pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que vive en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo hizo día santo. Honra a tu padre y a tu madre. Así prolongarás tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, nada de lo que le pertenezca. Palabra de Dios. El Señor tiene palabra de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del corazón, del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a sus ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría. Nosotros, en cambio, anunciamos con un Mesías crucificado, para los judíos un escándalo y para los griegos una insensatez. Pero para aquellos que Dios ha llamado, judíos o griegos, un Mesías, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la insensatez de Dios es sabiduría mayor que la de los hombres, y la debilidad de Dios
es poder mayor que los de los hombres. Palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estando cerca la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a otros sentados en sus puestos cambiando dinero. Entonces hizo un azote de cuerdas y los expulsó a todos del templo, lo mismo que los novillos y las ovejas, y tiró al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero y les volcó las mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo: quiten esto de aquí, no sigan haciendo de la casa de mi padre un mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me devorará. Las autoridades judías se dirigieron a Jesús y le dijeron: ¿qué prueba nos das de que tienes derecho a hacer esto? Jesús les respondió: destruyan este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Las autoridades judías le replicaron: 46 años llevan restaurando este santuario y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Pero el santuario del que él hablaba era su cuerpo. Así pues, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos cayeron en la cuenta de que a eso se refería y dieron fe a la Escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al presenciar las maravillas que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que le informaran acerca de nadie. Él penetraba el interior de cada uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si la primera semana nos invitó a vencer la tentación, a no dejarnos engañar, y la segunda semana nos invitó a convertirnos al Padre, no a cualquier Dios, sino al Padre. Ahora esta tercera semana, supuesto que no nos vamos a dejar engañar y supuesto que nuestro propósito es darle culto al Padre, nos quiere explicar en qué consiste el culto verdadero. Cultivar la relación con Dios parece que es la cosa más sencilla. Bastaría con rezar y hacer caso. Pero la cuestión no es tan sencilla. Se necesita que haya un discernimiento para poder establecer cuál es el designio de Dios y cómo quiere Dios que nosotros honremos su nombre. La lectura del Evangelio de hoy nos habla de 2 realidades: el templo y el santuario. Como para que nos entendamos mejor, el templo sería este espacio en el que nosotros estamos. El santuario es la capilla del Santísimo. El templo era el ámbito donde se reunía el pueblo para darle culto a Dios. El santuario era el lugar de la presencia de Dios.
Como vemos, el templo tiene una dimensión comunitaria, de culto comunitario. En cambio, el santuario tiene una relación mucho más directa y personal con Dios. En lo que se refiere al templo, cuando Jesús llega, lo que encuentra es un descarado comercio con lo sagrado. Está prácticamente vendiéndose el favor de Dios. Y hay comercio de animales para los sacrificios con el propósito de agradarle a Dios, y estaban desde los bueyes, que los podían comprar los que tuvieran grandes recursos económicos, y los que tuvieran muy escasos recursos, entonces compraban palomas. Cuando Jesús ve eso, lo descalifica de una manera tajante. El evangelista nos dice que volcó las mesas, desparramó las monedas, que hizo sino como un azote de cuerdas. Sacó las ovejas y los bueyes. El cuarto domingo de Pascua, cuando estemos celebrando la fiesta de Jesús como buen pastor, entonces volveremos sobre sacar ovejas y bueyes del templo. Sacó las ovejas y los bueyes, como dando a entender que a los que iban a ser sacrificados, que en el fondo representan al pueblo mismo, Él los saca para que no los sacrifiquen. Y les dijo: quiten esto de aquí. Él no quitó nada. Quiten esto de aquí. No conviertan la casa de mi Padre en un mercado. En ningún momento se dice que Jesús cogiera el látigo y empezara a darle fuete a la gente. Eso lo vemos en nuestra imaginación, porque nosotros sí quisiéramos darle una limpia a mucha gente, pero Jesús no lo hizo. Todo es simbólico. Imaginémonos una cosa, como por suponer, imaginémonos que Jesús hubiera levantado a patadas las mesas de los cambistas y hubiera levantado a látigo a todo el mundo. Ahí mismo le habría caído la policía del templo. El templo tenía una policía que eran los levitas. Le hubieran caído enseguida. Lo que nos está diciendo es que Jesús deslegitima ese comercio. Y Él aduce para eso que el templo es casa del Padre. Y en la casa del Padre, en la casa de familia, lo que hay son relaciones familiares, no relaciones comerciales. A ver, imaginémonos también, en gracia de discusión, que yo les dijera a ustedes: la bendición que van a recibir depende de la ofrenda que echen en la canasta. ¿Ustedes me fruncirían el ceño con desagrado o se sentirían descorazonados? Si yo dijera: si pagan el entierro, hay entierro, si no, no hay entierro. Eso sería tremendamente doloroso, porque eso es comerciar con el don de Dios. Yo tengo que darle gracias a Dios, y lo voy a decir públicamente, porque lo hemos estado comentando el Padre Joe y yo, que en este tiempo de pandemia, donde las cosas nos cambiaron mucho y las facilidades que prestan los bancos para las transacciones en línea se han multiplicado, que a veces algunas personas me escriben que yo quiero una misa
para tal día, pero no puedo salir y no puedo dejar sola a mi mamá, en fin, dígame el nombre, yo lo anoto. ¿Cuánto tengo que pagar? Pague lo que usted quiera. Y muchas veces me mandan la constancia de una transacción por encima del valor del estipendio que está establecido. Eso quiere decir que el comercio con lo sagrado no se justifica. Todos somos conscientes de que necesitamos sostener económicamente este servicio. Y también nosotros damos testimonio de que hay personas que lo hacen con un gran sentido de responsabilidad y de generosidad. No hay necesidad de apretarle el cuello a nadie. A veces una persona nos pide un mercado y nosotros no tenemos porque también dependemos de lo que nos dan. Pero no es sino que abramos la boca y digamos, necesito un mercado para una persona que me lo pidió y aquí viene el mercado. Durante el tiempo de la pandemia, y esto lo digo no para que nos aplaudan a nosotros, sino para que admiremos lo bueno que Dios hace en el corazón de muchas personas. Durante el tiempo de la pandemia hubo muchas necesidades, sobre todo en la cuarentena, hubo muchas necesidades que en ese momento era mejor no publicar, pero sí se presentaron ocasiones difíciles y nosotros tuvimos la oportunidad de que en dos ocasiones una sola persona nos mandó 2 veces un camión con 100 mercados que fueron oportunamente repartidos. También damos testimonio de que hay en Sincelejo una asociación de personas que están alimentando a los habitantes de calle. Y nosotros hemos estado apoyando ese trabajo. Y no lo apoyamos con recursos propios. Ciertamente nosotros también damos, pero es mucho más lo que nos dan para que nosotros lo hagamos llegar. Ahora en estos días, cuando el médico Fabio fue asesinado, un grupo de compañeras de grado de bachillerato de la esposa de Fabio hizo una colecta y me la hicieron llegar como un homenaje a Fabio para que se la entregara a este grupo de personas que está alimentando los habitantes de calle. Y todo esto lo digo con el fin de que nosotros nos demos cuenta de que ese negocio con lo sagrado no se justifica, porque la generosidad siempre se mantiene viva. En segundo lugar, el santuario. Respecto del santuario hay otra cuestión. Cuando Jesús ha deslegitimado el comercio del templo, entonces vienen las autoridades a reclamarle, ¿qué señal nos das tú para hacer lo que estás haciendo? Es decir, ¿con qué autoridad tú te pones a hacer estas cosas? Y Jesús les dice, destruyan este santuario y en 3 días lo reedificaré. Ellos están pidiendo una señal de poder, porque ellos se imaginan a Dios como un Señor que se caracteriza por el poder. Y entonces le están exigiendo a Jesús que demuestre con una señal portentosa
que Él es enviado de Dios. Pero Jesús no va en esa línea porque Él no representa a un Dios de poder, sino a un Dios que es amor, al Padre. Ellos, por el contrario, piensan en ese poder que es capaz de dar muerte y quitar de en medio lo que estorba. Y entonces Jesús desafía el poder. Y lo desafía no con otro poder, sino con la fuerza del amor. Destruyan este santuario y en 3 días lo reedificaré. Se refiere a sí mismo, al santuario de su cuerpo, porque en él reside la gloria de Dios, en él habita el amor de Dios, y donde está el amor de Dios, la muerte no tiene dominio. Los dirigentes e incluso los mismos discípulos no entienden lo que Jesús está diciendo. Los unos van por un lado, los otros por el otro. Solo después de la resurrección de Jesús, esto le resultará comprensible a los discípulos. Y ahora estamos en los tiempos después de la resurrección de Jesús y nosotros somos los discípulos. Este mensaje nos está invitando a que nosotros comprendamos que el culto que nosotros le vamos a ofrecer a Dios es semejante a lo que leíamos en la primera lectura. ¿Qué es lo que quiere Dios de su pueblo? Que el pueblo conviva en la armonía, en el respeto, en la ayuda de los unos por los otros. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Dios no se deja sobornar con holocaustos y sacrificios y al mismo tiempo injusticias y crímenes. El verdadero culto que el pueblo de Dios le tributa a su Dios consiste justamente en eso, en la justicia y la rectitud en relación con el prójimo, en el amor, en la compasión y en la misericordia, en el respeto por el otro. Y la relación con Dios, el santuario donde encontramos la presencia de Dios, es el ser humano. En el principio, en la creación, cuando Dios construyó el universo, que lo construyó como si fuera un templo, donde había las luminarias y todo, cuando fue a colocar su imagen, puso al ser humano. Y es en el ser humano en donde Dios nos da cita para que nosotros le demos culto, y le damos culto, como decíamos, en ese respeto por la dignidad y los derechos de las personas. Durante toda